amor respecto al tiempo, ¿de acuerdo? ¿Sí estamos? ¿Estamos claros? Entonces así se argumentaría en un curso de física, y sería además que no se da cuenta de eso es un imbécil, ¿no? Digo, para terminar la demostración por intimidación. Como nadie te quiere parecer estúpido, pues nadie dice, profesor, disculpe, no entendí. Entonces, sí está. ¿Esas cosas pasan o ya no pasan? Sí pasan todo el tiempo, ya no. Las demostraciones por intimidación son un recurso frecuente, ¿verdad? Entonces uno cuando es muy joven, pues uno se intimida, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted todavía se intimida o ya no? ¿Poquito? Entonces cuando ven a alguien que hace una demostración por intimidación, uno lo que tiene que hacer es insistir. Disculpe, es que yo no lo percibo. Poderte cambiar el argumento, ¿no? Entonces después de 2 o 3 veces de insistir, el conferencista se exaspera. Y eso tiene su interés también, ¿no? ¿Estamos? Tienen también que aprender a hacer esas cosas ustedes, ¿sí? Cómo exasperar a un conferencista. Es muy importante, esas cosas que aprenden en este lugar. ¿Nunca les había dicho? No. Bueno, pues es hora y tiempo que lo sepan. Uno en la facultad de ciencias aprende a exasperar, digamos, a un interlocutor que no tiene un argumento completo. Está claro. Por ejemplo, Galileo en sus diálogos exaspera a Simplicio, ¿no? Digamos, y le costó lo que le costó, pero bueno. Entonces, vamos bien. Vamos a repensar eso. Vamos a repensar eso. Yo tengo rho de x, y, z, t, ¿sí? Pero yo puedo decir, bueno, x es x de t, y es y de t, z es z de t, y t también es función de t. T es igual a t, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos paramétricas, decíamos x f de x, el parámetro era x, ¿de acuerdo? Pues aquí voy a pensar en aquella curva que es x de t, y de t, z de t, t. Es esta curva en el espacio-tiempo, ¿verdad? Fíjense qué interesante. El tener vectores de 4 dimensiones me permite pensar en curvas en el espacio-tiempo. El tiempo es simplemente un parámetro, ¿qué es? Es decir, es mi trayectoria, no estamos acostumbrados así, a pensar así. Nosotros siempre nos acostumbramos a pensar que me muevo en un espacio de 3 dimensiones, donde pues el tiempo va marcando mi vida, ¿verdad? En cambio, uno también pudiera pensar que yo me muevo en el espacio-tiempo y el tiempo fluye, ¿de acuerdo? Entonces, si yo pienso así, pues ¿qué tengo yo? Rho de x de t, y de t, z de t, coma t, pues no es más que rho de u, v, w, este y q evaluado en x de t, y de t, z de t y t. Es una función de 4 variables evaluada en la curva de 4 dimensiones, ¿sí? Pero yo sé cómo derivar eso respecto a un parámetro, ¿verdad? Simplemente es el gradiente de 4 dimensiones, punto la tangente. Calculemos pues. Entonces es el gradiente de rho, que es igual a rho u, rho v, rho w, rho q punto, ¿quién? X punto, y punto, z punto, 1. Por la edad de t con respecto a t es 1, ¿verdad? Y entonces pues ya acabé, porque esta es precisamente la derivada de rho respecto a x punto, más la derivada de rho respecto a y punto, más la derivada de rho respecto a z punto, más la derivada de rho respecto a t. ¿Sí? Entonces ya sabemos derivar cualquier composición de función de... Ah, sí. Entonces yo ya sé derivar cualquier composición de funciones que tengan por dominio vectores, ¿verdad? Y estén compuestas con una función de variable real, pero que toma valores que vectoriales. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Está claro el punto? Entonces yo ya puedo hacer eso. Fíjense cómo hemos progresado. Y aquí quiero hacerles notar otra cosa más.
que se me hacen muy interesantes. Es para que agarren costumbre con la notación, para empezar a pensar en vectores. Miren, supónganse ustedes que ustedes son, digamos, no sé, algo. Y de estas gentes que ya, ahorita, son economistas, ¿no? O sea, o licenciados, esto. Cuando uno va a consultar a uno de estos personajes, ¿qué es lo primero que le dice? Cuando usted va a consultar a un licenciado, ¿qué es lo primero que le dice? No, eso viene después, cuando ya lo asustaron. ¿Cuánta experiencia tiene? ¿Quién, yo o él? No, eso lo dice usted. Pero ¿qué le preguntan a usted? Bueno, cuando un fenómeno depende de muchísimas variables, cuando un fenómeno depende de muchísimas variables, bueno, vamos a ver un biólogo, ¿no? Cuando ustedes los biólogos cuando yo voy con un biólogo, ¿qué es lo primero que me dice el biólogo? Lo que me dicen primero, de alguna manera, digamos, lo que tratan de hacer, es tratan de hacerme ver cuáles son variables las más importantes y cuáles son las menos importantes. Por eso de los animalitos hay tantísimas cosas. Entonces ellos deciden aislar algunas variables. Déjenme ilustrar el proceso. ¿Estoy en lo correcto? Entonces, ¿cuál es el proceso mental que sigue el biólogo escrito en este lenguaje? ¿Sí? Pues bueno, supóngase que Rho es la densidad de animales, ¿verdad? De pingüinos, por decir algo. Están de moda los pingüinos y el calentamiento global. ¿Cuántos pingüinos hay al tiempo t en cierta región del espacio? Entonces, en principio, Rho va a ser la cantidad de pingüinos que hay al tiempo x, punto x al tiempo t. Pero usted va con un biólogo y pues le saca la lengua, ¿verdad? Cuando se dice, dice, no, esto no es suficiente, ¿verdad? Le dicen, no, es que también depende de la cantidad de comida que hay. Y la cantidad de comida depende de la cantidad de pescado, la temperatura del agua, de las corrientes, de la estación del año, ¿cierto o no? ¿Verdad que de la luz, ¿verdad? De ciertas especies que se los comen, dependen de una barbaridad de cosas. Luego también me dicen, no, pero vamos, depende si están en el polo norte o en el polo sur, ¿verdad? Depende de la latitud, depende de la estación del año, depende de la cantidad de... Todas las cosas me dicen. Y bueno, y entonces aquí va uno poniendo todas las posibles, la densidad de pingüinos dependió de una enormidad de variables. Pero ¿en qué está interesado el biólogo? El biólogo está interesado en entender en cierto punto del espacio cómo cambia la cantidad de pingüinos, ¿verdad? Siendo las condiciones de luz, temperatura, aquellas que cambian pues de acuerdo a la geografía, la mecánica de fluidos, el calentamiento global y todo eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace un biólogo? El biólogo dice, bueno, ¿cuánto vale la derivada de Rho respecto a t? En un punto x, dicen, bueno, pues esto vale, fíjense qué interesante. Nosotros que crear el gradiente de Rho, punto, x punto 1, c punto, g punto, todos los demás animalitos, ¿verdad? ¿Y esto qué me dice? ¿Qué me dice? Bueno, esto es de Rho en dx por x punto, más de Rho en dt, más de Rho en dcc punto, más de Rho en dgg punto, más etc. ¿Sí? Y ahí le pagan, ¿verdad? En algún momento dicen, bueno, basta de bailar. Pero luego dicen, bueno, digamos, hacer un modelo completo de eso es absolutamente imposible. No hay manera. Y luego aquí es donde hay que tomar otra decisión, y eso es, y parece que se estudia biología, no sé si ustedes me corregían. ¿Qué decisiones toman las gentes que estudian biología? A ver si nos puede decir, en este contexto, ¿qué decisiones toma usted cuando estudia biología?
Y desde ese punto de vista, ¿cómo identifica las variables más importantes? Sí, bueno, exactamente. Usted va al campo y lee. Pero, ¿cómo traduce usted lo que leyó y lo que vio en el campo en esa forma? ¿Cómo elijo? ¿Vale? Pero ¿cómo le hago? En esa fórmula, ¿me ayuda esa fórmula? ¿Me ayuda esa fórmula a tomar la decisión que ustedes deben de tomar? Pues yo les quiero vender la fórmula. Exactamente. ¿Qué hacen ellos? Lo que ellos hacen, básicamente calculan estas rho C, rho G, y para eso van al campo y miden. Y entonces cuando rho G es pequeñita comparada con 3, la tiran. Pero ya tienen un criterio, ¿verdad?, de cómo medir los cambios respecto a las variables. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean ustedes cómo el gradiente, digamos, matemáticamente, el gradiente de la función se descompone en las proyecciones, ¿verdad? El gradiente es un vector que, bueno, digamos, no sé, aquí tiene, por decir algo, aquí tiene 3 dimensiones, aquí tiene 7 dimensiones, aquí tiene 9 y aquí tiene 14, por decir algo, ¿verdad? Entonces tiene un problema con 25 dimensiones, ¿de acuerdo? Entonces no es una jalada pensar en Rn. Rn con n igual a 25 significa esta cosa de pingüinos. Rn con n igual a 4 es el espacio-tiempo. Entonces estudiar Rn no es una curiosidad. Pero ¿cómo estudiar Rn? Pues ¿qué va a pasar? Fíjense. Parte del gradiente se reparte aquí, parte del gradiente aquí, parte del gradiente aquí. Y entonces yo decido, ¿verdad?, con qué proyecciones del gradiente yo me quedo. Eso es lo que se llaman las componentes principales, ¿sí? ¿De acuerdo? Yo decido eso. También en todas esas cuestiones actuariales es la misma sopa, ¿sí? Entonces, vean ustedes que entonces el gradiente de rho se reparte como muchos vectores. Entonces al vector lo pueden particionar. Y están de acuerdo ustedes que no tengo que hacer nada más que lo que ya hice para dos variables. Y de hecho, gráficamente, uno dice aquí, uno pinta aquí Rn, Rq y Rn. Entonces cada eje le representa, para propósitos de visualización, un espacio dimensional. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, siempre se va y se vuelve. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces para eso sirve Rn. Rn sirve para identificar estos vectores con muchas variables, y entonces son superficies que yo no puedo ni dibujar, no tengo la más mínima esperanza de visualizar, pero lo que sí puedo hacer es ver en las variables relevantes cómo están las superficies, y el gradiente siempre me dice en dónde están los máximos cambios. ¿Estamos de acuerdo? ¿De acuerdo? La masa crítica. Ah, no, eso viene después, cuando veamos nuestra amiga el laplaciano. Eso es después. ¿Hay alguna otra pregunta o curiosidad? Pues vean ustedes cómo se parte. Entonces, digamos, el resultado importante es que si yo tengo una función que va de Rn a R, y una función gamma de t que va de R a Rn, entonces puedo componer estos dos animalitos y tengo f de gamma de t, d en dt de f de gamma de t es el gradiente de f punto gamma punto. Y entonces, dependiendo de las direcciones en las que yo vaya, pues el gradiente me dice dónde es grande y dónde es chico el cambio. Y observen que a primer orden, que al orden del gradiente, cada variable es que independiente. El cambio de una no afecta al cambio de qué.
de la otra, ¿verdad? Porque en un plano no hay términos cruzados, ¿verdad? En el plano cada término es una función lineal. Lo estamos haciendo aquí con el gradiente, la aproximación de cualquier función como una función como un plano. Fíjense ustedes que en dimensión n, ¿qué tienen ustedes? Vamos a tratar de encontrar el plano tangente a una gráfica en dimensión n, ¿de acuerdo? ¿Cómo le haré? Pues vamos viendo. Pero está claro que esta dimensión n no es una jalada, o todavía no queda claro. Pero hay suficientes razones para que podamos pensar en más de 2 o 3 dimensiones, o hay alguien que lo sigue considerando así exótico. ¿Está bien? ¿Estamos todos? Si no hay una preocupación de que está claro, ¿verdad? En dimensiones necesito, porque depende de variables espaciales, temporales y variables internas, ¿verdad? Pero las variables internas, ahí están, ¿sí? Bueno, entonces voy a tratar de dibujar un plano tangente a una superficie en dimensión n. ¿Por qué? Porque es la aproximación, ¿verdad?, que voy a necesitar hacer yo de una función que me describe los pingüinos, que depende de muchas cosas. ¿Te queda claro? Bueno, entonces un plano en R3, para hacer un plano en R3, ¿yo qué hacía? Bueno, pues lo que yo decía era lo siguiente. Me tomo un vector A fijo, me tomo un vector B y un vector C, y decía A más TB más SC. Esto era el plano, ¿verdad? Esto era X, función de T y de S, era un plano. Pero decía yo decía entonces que X menos A ¿cómo se llama? Estaba paralelo, es igual a TB más SC. ¿Sí? A TB más SC. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y luego qué? Bueno, si es por TB menos SC, tengo que multiplicar esto punto n, donde n es un vector normal a D y a C, que yo sabía que era B cruz C. Entonces la ecuación del plano es n, es B cruz C punto X menos A, este es igual a C. Esa es la ecuación de un plano en dimensión 3, ¿verdad? Y es una superficie de dimensión 2. Vamos a hacer ahorita un plano en dimensión, digamos, n, ¿sí? ¿Vale? n-1, digamos, ¿sí? Entonces, vamos bien. Si yo estoy en dimensión n, el plano tendrá dimensión que n-1, está clarísimo. Sí está claro, ¿verdad? Un plano es todo menos el vector normal que le falta, ¿sí? Y como es en dimensión más que 3, a esos planos se les llama hiperplanos, ¿verdad? Hipermercado, hiperconejo, hiperplanos. Entonces, digo, no hay que tener miedo, me planto en el espacio de dimensión, ¿sí? Cerré. El plano tiene que pasar por un vector que yo llamo A. Ahorita A tiene n componentes, ¿verdad? Entonces X va a ser A más T1 a 1 más T2 a 2 más Tn-1 a n-1. Entonces, ¿ya estamos de acuerdo? Va a ser una combinación lineal de n-1 vectores, ¿verdad? Porque si en 3 necesito 2, en n necesito n-1, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Para que no se lo coma, si no tengo todo el espacio, no sirve para nada, ¿sí? Bueno, entonces dice, luego dice, aquí X menos A, entonces es T1 a 1 más Tn-1 a n-1. Y entonces yo sé que el vector X menos A, tengo que, si yo fuera capaz de encontrar un vector n, ¿sí?,
n, que es normal a quién, a A1, A2, hasta AN menos 1, pues entonces la ecuación del plano en dimensión n sería x menos a punto n es igual a ¿cuánto? Es igual a 0, donde n punto a1 es 0, n punto a2 es 0, n punto a n menos 1 es 0. ¿Estamos todos de acuerdo en ello? Entonces tengo que encontrar en dimensión n, a1 hasta n menos 1 son bichos de dimensión n. Tengo n menos 1 de ellos. Y evidentemente que sea linealmente independiente, no estoy siendo idiota, ¿verdad? Sí, queda claro, ¿no? Pero pues si no, si tengo un plano con dos vectores paralelos, un imbécil, tienen que ser linealmente independientes. Y entonces la pregunta es, ¿cómo diablos le hago para encontrar un vector n que me hace ese jueguito? N tiene que ser perpendicular a n menos 1 vectores y están todos en Rn. Por ejemplo, pensemos que n es 10 a la 25. Entonces yo no tengo manera, ¿verdad? Digo, no hay forma de hacer eso a mano. Digo, hacer 10 a la 25 pues no me alcanza la vida. ¿Queda claro? Ni con la supercomputadora así más grande, ni con la mano derecha más fuerte, no hay forma. Por eso iban las matemáticas, para hacer cosas que no se pueden hacer con la mano derecha. Pero sin mano derecha tampoco hay matemáticas, qué curioso, ¿verdad? Sí, los que nunca me llevan clase conmigo saben lo que decía Gauss de las matemáticas. Que las matemáticas son la sirvienta y la reina de las demás ciencias, ¿no? Así que creo que es la mejor definición, ¿no? Entonces cuando hay estos debates así absurdos sobre si las matemáticas son más o son menos, hay que contestar lo que contestaba Gauss, ¿no? Y vamos, ciertamente Gauss es respetable. Entonces, ¿qué hago? Es solución analítica, da seguro. Diga. Podemos usar ahí eso es difícil, tremendamente difícil, tremendamente difícil. Todo el mundo ha visto el procedimiento de Gram y Schmidt. Los señores Gram y Schmidt hicieron eso, ¿verdad? Eso después. ¿Cómo le hago? Sí, ciertamente podemos utilizarlo, sin duda. Tengo un sistema de ecuaciones algebraicas lineales. Muy bien. ¿Cómo le hago? Tengo n-1 vectores en mis dimensiones, digamos, para hacerla fácil. Tengo 7 dimensiones. Tengo 7 dimensiones y tengo 6 vectores de 7 entradas linealmente independientes. Y quiero encontrar un animalito que sea ortogonal a todos ellos y quiero una representación limpia de quién es ese animalito. ¿Cuál matriz? ¿Pero quién llama la matriz? A ver. Teniendo en mente que su compañero, el profesor de Gram Schmidt, ¿qué dice? A ver, ¿nos cuenta? Bueno, si tenemos un conjunto de vectores linealmente independientes, podemos expresarlos, pero más bien podemos expresar una forma de hacerlos particulares. Pero ya no serían los mismos, ¿verdad? El profesor de Gram Schmidt, dado vectores linealmente independientes, puedo encontrar n de ellos que sean, los hago a todos perpendiculares. Y los hice a todos perpendiculares, ya queda claro cómo escoge el último, ¿verdad? Pero yo a mí me gustaría hacer esto en términos de los vectores originales.
Claro, como con la primaria, ¿no? Maestra, maestra, ¿cuál es la fórmula, no? Miss, ¿cuál es la fórmula? Cuesta desesperarse y yo no busco la fórmula, no pone nunca de cuenta. Sorry. ¿Vale? Todos hemos sufrido lo mismo, ¿no? Igual. Todo lo que han pasado ustedes, todos han pasado exactamente igual, o peor. ¿Qué hago? En geometría de dimensiones, ¿no? Hicieron planos de dimensiones de los matriz, pero bueno, que es el profesor de Jan Schmidt de alguna manera. A ver, yo que pensar en términos como que más elementales. Vamos a pensar. ¿Usted tiene una opinión formada? ¿Usted? ¿No? ¿Usted tiene una opinión formada? Decimos igual. ¿Usted tiene una opinión formada por aquí? Bien. ¿Está medio bien? ¿Por qué raro? ¿Y al el tercero? ¿Eh? ¿Pero cómo le puedo hacer el producto Q con más de 3? Necesito un hiperproducto Q, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que estamos? ¿Sí? ¿Cómo le hago? Vamos a pensar. Nadie se le ocurre hacer un chispazo. No. Ya he dicho varias cosas que apuntan en la dirección correcta. A ver, si yo tengo dos vectores, que es A1, B1, C1, A2, B2, C2, y yo tomo aquí IJK y tomo el producto Q, ¿verdad? Entonces este animalito pruebo, ¿verdad?, que es perpendicular a los otros dos. ¿Cómo lo pruebo? No lo pruebo, me lo quedo porque me lo dijeron en clase. Sí, entonces yo ya sé, entonces vamos a hacerlo así. Entonces esto me va a dar I por B1, A1, B1, B1, C2, ¿verdad? Bueno, déjenme hacer. A1, A2, A3, B1, B2, B3. Esto me da el vector I por ¿quién? Por A2, B3 menos A3, B2 más J que multiplica B1, A3 menos A1, B3 más K que multiplica A1, B2 menos B1, A2. ¿Vale? No, cambié el signo de callé, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Sí? Y luego tomo el producto punto, ¿verdad? Lo tomo el producto punto y me convenzo que de milagro todo se cancela, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero hay otra manera de hacerlo. Hay otra manera de hacerlo. ¿Se acuerdan del determinante? Que si yo pongo A1, A2, A3, B1, B2, B3, perdón, A1, A2, A3, B1, B2, B3. Cuando yo pongo este determinante completo, que es decir, cuando desarrollo pormenores, tomo este acá, que es por que es el producto punto de este animalito contra el producto que es, ¿verdad? El triple producto punto es el determinante, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan bien? Eso y si no se acuerdan, ya lo hacemos, ¿no? ¿Sí? Pero también se acuerdan que cuando un determinante tiene dos renglones iguales o dos columnas iguales, ¿cuánto vale? 0.